juventudes. Hola. Llegó el jueves a las 7 en punto por el canal educativo. Ya saben que tienen la cita con este colectivo que está por este verano en la Tierra Caliente, disfrutando del calor de Santiago. La Tierra Caliente siempre tiene sorpresas. Y mira, ¿dónde estamos? En el patio de la Casa de la Música La Pachanga, ya lo sabes bien. Estamos celebrando los 25 años de la Agencia Son de Cuba. Y también estamos celebrando, Cris, los 45 años de los estudios Siboney de la EGREN, porque sin dudas hay un trabajo intenso en esta Tierra Caliente con todos los músicos, pero también, mira, mi invitado, un destacado periodista santiaguero. Que yo lo conozco muy bien. No sé por qué Cris lo conoce bien, ya veremos más adelante, pero este joven tiene un vínculo especial con la EGREN. Además, está haciendo un proyecto precioso de poemas musicalizados de Fran País, en fin, es que siempre tiene una sorpresa en la mano. Él siempre está creando, él siempre está investigando, siempre nos está sorprendiendo. Pero claro que sí, mira, mis invitados también son ejemplos de la música tradicional cubana, pero eso te lo voy a abordar más adelante. Está bien, nosotros queremos que ustedes se queden hasta el final, porque esto es Juventudes por un Sueño, donde pones creas Y transformamos tu mundo. seguro. Cuando tienen timbales criollo hablan de mi pueblo, pero cuando no tienen eso te lo explico luego. Así lo dice compay en su canción Sarandonga. Así lo dijo compay en su canción Sarandonga. Don Tomás al ricachón y el pobre Don Palatonga. Cuando tienen timbales criollo hablan de mi pueblo, cuando tienen timbales criollo hablan de mi pueblo, pero cuando no tienen eso te lo explico luego. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, sueño, yeah. Y ya se encuentra listo, yo no digo en nuestro set, bueno, será en nuestro set por este verano, porque estamos disfrutando de este calor de Santiago de Cuba, y aquí está un santiaguero, un investigador cultural por excelencia, un joven periodista, pedagogo, editor, locutor, director, yo creo que se me quedan tantas cosas, vicepresidente de la UNIAC, un comunicador apasionado, Dairon Chan Arranz. Qué bueno darte la bienvenida a ti, a mi ciudad, y Sí. que todo el equipo esté con nosotros aquí. Yo feliz de estar aquí en Santiago y de tenerte como invitado, qué bien. Te voy a decir como dos frases que siempre pienso cada vez que las personas vienen a nuestra ciudad. Primero, has hecho como Lorca, has decidido ir a Santiago. Sí. Y eso ya tiene sin duda alguna una motivación muy especial. Y espero que cuando te vayas hagas lo mismo que hizo Dulce María Loinaz en una carta que decía: Santiago es la ciudad de los corazones abiertos, y eso es lo que te ofrecemos a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias, qué lindo. Y sin duda ha sido así. Lo he sentido todo el tiempo con el corazón abierto de todas esas personas que nos han recibido, y especialmente aquí en esta ocasión. Y bueno, Dairon, contigo tenemos que hacer muchos programas, pero vamos a resumirlo en uno, toda esa trayectoria, toda tu carrera en tu corta edad, porque eres un periodista bien joven, pero que has tenido muy buenos resultados, y eso comienza desde los inicios, desde esa pasión que has sentido por el periodismo desde bien pequeño. Cuéntame. Eso comenzó desde niño, desde el momento en que estaba recortando en una libreta historias que buscaba a través de los periódicos, a través de los libros, y luego sin duda alguna llegó la radio. Llegó la radio en la niñez, la CMKW Radio Mambí, que luego se convertiría en mi línea de investigación más importante, la historia de la radio, porque es la CMKW Radio Mambí, la emisora, la planta matriz de lo que fue luego la cadena oriental de radio, que fue la única emisora, la única planta radial, la única cadena nacional que emitió para todo el territorio desde el oriente de Cuba. Y ahí comenzaron mis historias con la radio, mis sueños y mi vocación con el periodismo, en un noticiero que se llamaba Aquí Pionero. Recuerdo que salía todos los días de la escuela, escribía ese noticiero junto a un gran realizador, Iván Clavería,
y me comunicaba con los niños. Lo hacía en vivo y duraba exactamente 15 minutos. Ese fue mi primer paso en el mundo de la comunicación. ¿Y alguien te guió? ¿Alguien en la familia te orientó? ¿Cómo Bueno, fue? de alguna manera toda la familia lo hizo, pero en especial mi abuela. Mi abuela alguna vez me dijo, vas a hacer dos cosas en tu vida. Vas a hablarle mucho a las personas, vas a hacerlo a través de la radio y la televisión, y una vez también me dijo, vas a lograr hacerlo a través de un libro, vas a dedicar tu vida a escribir libros. Ese sueño no lo había podido cumplir hasta este momento, en el que ya se está editando un primer libro. Ya tengo otro escrito, pero este va a salir primero, y qué bueno que este primer libro sea dedicado a la ciudad de Santiago de Cuba, a los portadores de la ciudad de Santiago de Cuba, a las expresiones culturales de esta hermosa villa, y es dedicado precisamente a mi abuela, porque fue ella la que me enseñó a descubrir la pasión por comunicar. Tanto ella como mi abuelo paterno, que tiene una vocación china, como mis abuelos maternos. La familia tiene un valor fundamental a la hora de construir tu historia personal y de comunicar tu historia personal. Y yo que vengo, por ejemplo, de un tatarabuelo mambí, de un bisabuelo chino, de una bisabuela de Jamaica, yo creo que todas esas mezclas me han permitido entender quiénes somos y la importancia de comunicar lo que somos con la diversidad y la complejidad que eso implica. Sin duda escuchamos a Dairo y es como si nos estuviera dando una clase todo el tiempo, y eso me encanta. Dairo, pero creo que tienes una deuda con esa familia, más allá del libro que le has dedicado a tu abuela y todo el trabajo que has podido dedicar a la familia. Yo creo que hay que hacer algo entonces en función de eso, y lo has pensado, ¿verdad? Ciertamente, después de haber pasado tanto tiempo haciendo materiales audiovisuales, radio y televisión, me falta muchísimo más, porque cada día uno se levanta con una idea nueva. Hay una deuda familiar. Uno es contar los vínculos de Santiago y de Cuba con China. Mi bisabuelo emigró de Cantón, se asentó aquí en Santiago de Cuba, se casó con una cubana, porque evidentemente con una santiaguera descubrió los atributos propios de las mujeres santiagueras y de las mujeres cubanas, y algo similar pasó con mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo estudió fuera de Cuba, estudió en los Estados Unidos, estudió en Jamaica, conoció al padre de Fran País García, porque compartían estudios en las iglesias bautistas, en las iglesias protestantes de Santiago de Cuba, y dedicó parte de su vida de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente en un libro que dejó a formar en los campamentos insurrectos mambises a muchas de las personas que estaban combatiendo allí. Por eso la despedida de mi tatarabuelo fue como veterano de la guerra, y ahí está, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, como veterano de la guerra de independencia. Yo creo que es una conexión fundamental que no he logrado contar de mi familia, y que es una deuda sin duda alguna que tengo como realizador, pero sobre todo como ser humano, como cubano y como miembro de esa gran familia. Dairon, estudiaste en la Universidad de Oriente, licenciatura en periodismo, y bueno, también has tenido la posibilidad de hacer tu maestría. Y te has superado mucho, porque yo sé que la superación para ti es muy importante, la investigación. Háblame un poco de todos esos diplomados que han aportado a esa gran carrera que has podido hacer. Eso lo hago porque el conocimiento evidentemente no tiene lugar, no tiene espacio, sobre todo cuando el mundo está cambiando constantemente, y lo que busco precisamente es mantenerme funcional y adaptable a todos los cambios que se generan, sobre todo a partir, por ejemplo, de las ramas que ambos desarrollamos, que es la comunicación. Hoy el mundo de la comunicación, a partir de la era digital, ha generado un cambio completamente civilizatorio, y eso ha implicado que hayamos modificado maneras de hacer, maneras de ver el mundo, maneras de interactuar, maneras de relacionarnos, maneras de comportarnos, maneras de comunicarnos, maneras de dialogar, maneras, por supuesto, de expresarnos ante los demás. Y eso es lo que ha inspirado mi necesidad de, por ejemplo, estudiar en cursos que tienen que ver con inteligencia artificial, con plataformas digitales, con verificación de datos, con estudios cubanos y del Caribe, con comunicación audiovisual, con narrativa transmedia, porque estoy buscando constantemente herramientas que me permitan algo que es fundamental para nosotros y para el ser humano en sentido general, y es comunicar historias. Yo tengo un principio fundamental: el ser humano durante toda su existencia se ha comunicado a través de historia. Yo ponía un ejemplo básico, que es el ejemplo de la pintura rupestre. El ser humano se ha comunicado desde entonces a través de historia. Hoy lo hacemos a través de telenovelas, hoy lo hacemos a través de plataformas como Netflix, hoy lo hacemos a través de plataformas como Picta, lo hacemos en documentales, lo hacemos en Reel. Y tú lo haces de diversas formas, de la y manera en muchos medios. De la manera en que necesite la audiencia. Y de eso vamos a hablar, Dairo. ¿Te parece bien? Hacemos una pausa en nuestro espacio y enseguida estamos de vuelta, porque hay mucho más para conocer en esta entrevista con Dairo Chan Arraiz. Vamos a cantar, vamos a bailar.
sintonizar nuestro programa, te cuento que hoy conversamos con el periodista Dairon Chana Ramos, con quien vamos a conocer y nos va a contar toda su trayectoria, de todo ese trabajo vinculado a tantos medios, a la televisión, a la radio, y bueno, en sentido general, has abierto tu manera de comunicar, porque ya me decías que te gusta ir con los tiempos. Pero comenzaste en la televisión luego de graduado. Fue exactamente donde fui. Después de graduado me ubicaron en la televisión, en el Telecentro Provincial Teleturquino. Fue una experiencia positiva y muy provechosa porque la mayoría de los reportajes, materiales periodísticos, series audiovisuales, de crónicas, documentales, lo logré realizar con el equipo maravilloso que se encuentra en ese telecentro provincial, pero sobre todo con la capacidad que tienen los telecentros provinciales de contar la realidad de Cuba, aquella que a veces no se parece directamente a lo que mostramos a través de los medios nacionales. La capacidad que tienen hoy esos telecentros comunitarios de alguna manera para reflejar, por ejemplo, las contradicciones, los conflictos, las historias, las necesidades espirituales, físicas, materiales de los individuos que interactúan con ese medio, tiene un gran valor, y esas personas que se dedican a eso, por tanto, tienen un mérito muy especial. Y cuentas de una manera muy particular. Has creado un sello propio. ¿Cómo has ido hasta ahí y has llevado a tus públicos a apasionarse con la historia, con la cultura, a través de todos esos trabajos que nos muestras? Todo acto de creación es un proceso en construcción. Yo diría que está completamente inacabado hoy, en el año 2025. Y lo digo porque sí, he encontrado muchas maneras de contar, ya sea primero desde la radio, cuando lo hice de niño, ya sea de la televisión, luego llegó el espacio multimedia. De pronto aparece la transmedialidad para demostrarnos que puedo convertir un producto comunicativo en una experiencia inmersiva, donde por ejemplo puedo hacerlo a través de cuentos infantiles, puedo hablarle a los públicos a través de dibujos animados, puedo hacerlo a través de experiencias inmersivas como la realidad aumentada. Entonces, descubrir cómo comunicarnos con el público y entender en qué plataforma está ese público, en qué código está hablando ese público, cómo habla ese joven, si prefiere Instagram y no Facebook, si prefiere, por ejemplo, consumirlo en una plataforma donde tiene la posibilidad de elegir en qué momento verlo. Comprender todos esos fenómenos es lo que me permite decidir cómo comunicarlo, cuándo comunicarlo, dónde comunicarlo y, más importante aún, de qué manera comunicarlo. Yo siempre, por ejemplo, cuando voy a hacer un trabajo periodístico, tengo una rutina muy especial. Primero, en el caso de los trabajos periodísticos, he incorporado prácticas y procederes que vienen de la investigación historiográfica, de las que he bebido, por ejemplo, de personas como la doctora Olga Portuondo, que es la historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba, de Reinaldo Suárez, de todos los historiadores de esta ciudad y de otros a nivel nacional. Y segundo, los públicos. Yo voy, por ejemplo, a las aulas y he descubierto que a veces me piden, necesitamos que no sea de 15 minutos este material porque lo que consumo no es más de 3 minutos, o cómo tú eres capaz de contarme esta misma historia en 1:30, que es el tiempo del reel, porque yo a veces no tengo tiempo o me aburro ya después que pasan los 5 minutos. ¿Cómo yo soy capaz de adaptar mis códigos y mi lenguaje visual, narrativo, a todos esos públicos? Es ahí la magia y es ahí mi metodología, y eso por tanto implica cambiar constantemente. Y eso te pone retos. Totalmente. Todo el tiempo, sí, pero que asumes con muchísima valentía y con muchas ganas. Todo eso es un acto de osadía y es un ensayo de error. Y el ser humano, como en la ciencia, tiene que tener la posibilidad de equivocarse. Se equivocaron muchos los científicos antes de descubrir, por ejemplo, los grandes inventos que se realizaron en la humanidad. Se equivocó Edison, se equivocó Marie Curie, se equivocó Einstein antes de descubrir una fórmula. Tenemos que tener la capacidad de equivocarnos, de probar, pero lo más importante es nunca perder la conexión con las audiencias y ellos saber que tú todo el tiempo estás dialogando con ellos y para ellos. Por tanto, como ellos cambian, tú tienes también la necesidad de cambiar, para no volverte algo que yo siempre cuestiono mucho, y tiene que ver con la obsolescencia, para no volverte tú como realizador, como medio, como producto, como creador, obsoleto para las audiencias. Logramos ver en tus trabajos, en tu forma de expresarte, que hay una investigación profunda detrás de cada trabajo, de cada proceso, de todo lo que nos quieres decir. Y hay un amor hacia la historia de manera en particular. Cuéntanos de eso. A la historia se le hace preguntas constantemente. Preguntas algunas veces fáciles y algunas veces incómodas. La historia es fue lo que fue y no podemos cambiarlo.
y a veces queremos adaptarlo a partir de modos, de formas de pensar, de necesidades políticas o ideológicas, de necesidades de poder. Y la historia está también para darnos lecciones, no solo a partir de los aciertos, sino también a partir de los desaciertos. El hecho de que un héroe haya tenido una vida, haya cometido errores, haya tenido contradicciones, haya, por supuesto, se haya planteado conflictos, lo hace más humano, no lo hace menos héroe. Por tanto, a la hora de tú abordar un hecho, una personalidad, la favorita mía, por ejemplo, es Fran País, un hombre con contradicciones especiales. El hecho de que tú lo abordes desde esa dimensión más humana y menos desde el monumento, menos desde el libro, menos desde el bronce, menos desde el mármol de Carrara, y te sientes a conversar con el héroe y hacerle preguntas a partir de la psicología de su época, es ahí la columna vertebral, es ahí la esencia de todo lo que podemos comunicarle, no solo a las nuevas generaciones, sino a todas las generaciones de cubanos. Eso ayudaría entonces a resignificar la nación, y eso se ha convertido de alguna manera en mi propósito personal. Yo voy por las calles de la ciudad de Santiago de Cuba, y cuando lo hagas, ya lo has hecho durante estos días anteriores, te vas a dar cuenta que a los edificios le puedes hacer preguntas, que las tarjas que dicen algo sobre un hecho sucedido, como el 30 de noviembre, como el 26 de julio, como el triunfo de la revolución, como la Virgen en el cobre, como el Caney, cuando le haces preguntas, descubres algo más de aquello que ya has leído. Y quieres seguir preguntando. Y quieres seguir preguntando. Y eso requiere una lógica, requiere una manera de narrar, no solo para ti, sino para también apasionar a las personas y descubran algo que de alguna manera tiene una conexión. El patriotismo del que tanto hablamos hoy, que a veces, y la heroicidad, que a veces lo unimos al pasado más que al presente, tiene conexiones entre lo que fue, lo que es y lo que será. Que la gente sienta de que la heroicidad que hizo Fran a la hora de dejar a su mamá, a la hora de dejar su trabajo, a la hora de dejar a su esposa, que ese sacrificio personal de alguna manera tiene una conexión con el sacrificio de la cotidianidad, ese salto de la épica del pasado a la proeza de lo cotidiano. Yo creo que ahí está el sentido de lo que tiene nuestra historia. Y de cómo cuenta esa historia, porque él no está solo en un equipo que lleva pues muchas especialidades para que ese resultado salga. Vamos a conocer más adelante. Ahora te propongo quedarnos en una sección que siempre tiene el programa y que nuestras juventudes agradecen, Persiguiendo Metas, y en estos días pues está presentada por un alumno de Dairon, porque de eso vamos a hablar, de su faceta como profesor. Y espero que termines bailando son mientras estés en Santiago de Cuba. Seguro que sí. Cristian, tu tiempo. Y como bien decía mi buena amiga Mari, la Tierra Caliente trae sorpresas. Y qué mejor que hacerlo que con una agrupación que representa la música tradicional cubana, los Guanches, catálogo de excelencia de Legrén y de la Agencia del Son de Cuba. ¿No es así? 25 años está cumpliendo. Pero a ver, vamos a hablar un poquito de buena música. ¿Qué están haciendo los Guanches ahora mismo? Bueno, trabajando en la Casa de la Trova, en el patio de los abuelos, en el rancho del músico. Según que vamos viendo la programación según los clientes nos solicitan. Para este verano tienen algunas sorpresas, motivaciones. Pero todo depende de seguir con las presentaciones que tenemos en la trova, si aparecen algunas otras actividades, tampoco aparezca, estamos. Tengo entendido que la agrupación está conformada por 7, ¿verdad? Son 7 ustedes, pero todos estos están aquí dando la cara de la Tierra Caliente. Pero luego la gente lo va a poner para, claro que sí. Para que no muera lo que hemos logrado en 32 años. ¿Alguna discografía que tengan pendiente? Bueno, estamos preparando ahora próximamente, queremos hacer 2 trabajos, dos discos, uno rescatando bien el son tradicional y otro un poquito más adelante de la trova, hacer la trova auténtica, cosa que se ha perdido un poco, ¿no? Nosotros queremos rescatarla. Sabemos que no va a ser muy comercial. Hoy en día la gente no tiene la información de la música tradicional. Se han puesto los viejitos y uno buscando el enganche para más perspectiva de trabajo. Se ha dormido un poco, por no decir que se ha perdido la auténtica trova. No lo estamos haciendo con un fin comercial, yo digo a los muchachos. Vamos a hacerlo para que el nuevo formato de grabación perdure esa historia de cómo fue la trova. ¿Dónde los pueden encontrar rápidamente? ¿Dónde se están presentando para ya terminar? Te decía en el patio de los abuelos. Ajá, patio de los abuelos. La Casa de la Trova, pero ya es el día alterno está funcionando.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y ya lo saben, Juventud por un Sueño. Y el abanico no puede faltar aquí en esta tierra caliente, sobre todo en el patio de la Casa de la Música La Pachanga, el lugar donde estamos conversando con Dairon Chana Ranks. Dairon, y aquí nos acompaña un equipo de muchos especialistas, de muchos amigos, porque ya eso hemos hecho entre La Habana y Santiago de Cuba, esa hermandad que caracteriza, esa solidaridad que caracteriza a los santiagueros. Y así te rodeas tú también de un excelente equipo. No es posible hacer televisión sin un equipo de televisión. Con respecto al calor, siempre la doctora Olga Portuondo, historiadora de Santiago, me dice que el sol es algo que moldea la forma de ser, no solo del santiaguero, del caribeño en sentido general. Bueno, y aquí nos acompaña también. Y aquí nos acompaña. El sol de alguna manera incluso nos ayuda a unirnos. Sí. Y eso habla también de la solidaridad y la hospitalidad que tienen los santiagueros a la hora de recibir a personas que llegan de todas partes del mundo. Decía Pablo de la Torriente Bravo en una frase en que Santiago era como una gitana de feria con todos los colores del mundo. Y yo creo que la cámara, cuando camine toda la ciudad, lo va a descubrir. Y basado en todas esas esencias, eso también forma parte de la filosofía de realización de todas las cosas que hacemos. Porque todos los elementos que aquí están ahora mismo, como mismo me pasa a mí, aportan un granito de arena al proceso de creación. Desde el editor, Denis Ruiz es el mío personal y lo menciono porque es el que siempre me está acompañando, el musicalizador, los múltiples camarógrafos que nos acompañan en Santiago de Cuba, como Rubén Aja, que es un excelente fotógrafo, como por ejemplo también está Santiaguito, como Robier Mesa. Es decir, hay un equipo de trabajo maravilloso detrás de la realización de todas estas obras. Y no solo estoy hablando del equipo creativo, que incluye todas las especialidades, estoy hablando de todas aquellas personas que de alguna manera aportan al contenido y al diseño de lo que está realizando. A veces vas por la calle y un vecino te ofrece una idea, te ofrece una historia, te ofrece una memoria, te ofrece un recuerdo, te ofrece una vivencia, te ofrece una emoción. Y en eso se está basando también tu trabajo más actual, tu proyecto soñado ahora mismo, y pensando incluso en un público más pequeño. Estoy pensando en llegar al público infantil. Ha sido mi sueño durante años, creo que de los más difíciles que se pudiera lograr, y lo estoy intentando en esta ocasión con un proyecto transmedia, de los primeros que se hacen en Santiago de Cuba, que implica, a mi modo de ver, una complejidad enorme, porque estamos creando a partir de historias nacidas en la comunidad, de esas expresiones de la cultura popular. Estoy hablando de alfareros, vinicultores, costureras, narradores orales, decimistas, tocadores de corneta china, hacedores del carnaval, esas personas que a veces están en silencio, esas historias que no se visibilizan, esas historias que a veces no están en páginas de Facebook, que no se viralizan, que no tienen demasiados likes. Esas son las historias que estamos tratando de reposicionar a través de las plataformas digitales, y es lograr el empoderamiento de ese público que nace en la comunidad, que nace en los barrios. Santiago es más que Enramada, sí. Santiago es más que el Parque Céspedes, Santiago es más que el monumento del 26 de julio, Santiago también es esos barrios, es San Pedrito, es el Cobre, es Boniato, es el Caney, y con todo lo que implica, que es su gente, más que todo, que es su esencia. Entonces nosotros estamos yendo ahí a la genética y al ADN de Santiago de Cuba para comunicarlo de una manera complicada, que es expandir no solo a través del audiovisual. Estamos haciendo libros de cuentos, estamos haciendo podcasts, estamos haciendo páginas web, estamos haciendo, por ejemplo, videojuegos, estamos haciendo exposiciones de fotografía para lograr a través de muchas puertas de entrada que las personas conecten con esas historias que de alguna manera también tiene que ver con tu historia y con las historias de los que nos están mirando. Dairon, lamentablemente es nuestro último momento de entrevista, y yo digo que no. Vayan, podemos hacer muchos espacios contigo, muchos programas contigo, pero quiero que me hables entonces así brevemente de otras facetas tuyas, sobre todo también del trabajo en streaming que disfrutas tanto. Adoro el trabajo en streaming, lo descubrí hace muchos años aquí en Santiago de Cuba, gracias a un maravilloso equipo que ahora mismo no tenemos en la ciudad, está en la capital. Sí. Es el equipo de Lía Videos, todo ese maravilloso proyecto de streaming Cuba que gestó el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, Alexis Triana, que se gestó desde el Ministerio de Cultura y que permitió
en el periodo de la COVID-19 unificar las experiencias de todo el territorio nacional y de todos los cubanos en todas partes del mundo, y de que no muriera la cultura. Yo, por ejemplo, durante todo ese periodo logré hacer eventos de todo el territorio nacional desde Santiago de Cuba, desde unas romerías de mayo, desde un festival La Huella de España, desde un festival de coros con la maestra Digna Guerra, desde un festival de ballet, desde una presentación con la maestra Liz Alfonso, desde las presentaciones de los discos de los estudios Siboney de Legrén en un programa como Nuestro Tiempo. Todo eso está en las plataformas digitales y eso te obliga a comunicarte completamente diferente, porque estás dialogando en directo con personas de diversas partes del mundo y estás respondiendo en directo lo que personas en Arabia Saudita, en Japón, en los Estados Unidos, en España y en cualquier parte del mundo te hablan de la cultura cubana. Y sí, tiene alcance, pero sobre todo tiene impacto y tiene trascendencia. Y el tiempo no nos permite, pero tenemos que decir que Dairon además se desempeña como locutor de espacios desde hace mucho tiempo, pero que además ha sido maestro de ceremonia, presentador en galas, en espectáculos, hasta declamador me dijeron. Disfruto mucho declamar y disfruto mucho, lo que más disfruto de todo es ser profesor. Brevemente, háblame de eso. Ser profesor me permite devolver todo lo que aprendo, pero más importante aún, me permite aprender de ellos. A veces ellos no lo entienden, pero yo las clases las asumo como un proceso de interacción y de diálogo. Ya el proceso de enseñanza-aprendizaje en el espacio áulico no se puede concebir con los estudiantes como que uno va simplemente a desbordarse de conocimiento. Ellos también tienen conocimiento, porque al generarse un cambio comunicacional, como te explicaba, con lo digital, ellos me enseñan de la manera en que viralizan sus contenidos, ellos me enseñan de la manera en que posicionan una expresión a través de las plataformas, y todo eso adquiere sentido cuando dialogo en el aula. Por tanto, mi manera de completar ese ciclo de vida, de devolver, de entregar, de interactuar, es precisamente cuando me paro frente a un aula, cuando digo frente al aula, no precisamente frente a ellos, sino con ellos. Claro. Y Dairon, ese apasionamiento, esa entrega, esa disciplina, ese sacrificio como periodista, pues ha sido premiado en diversos eventos, en el Festival Santa Mariana, en el Caracol de la UNIAC, también has tenido un importante premio en el Festival de Periodismo 26 de julio. 26 de julio, periodismo histórico, en fin, yo creo que son muchos que pudiéramos estar mencionando, pero que te lo has merecido y que lo has ganado con todo tu trabajo, con toda esa investigación y sin duda con todo el apasionamiento por la historia, por la cultura, por la comunicación. Y quiero dedicarle toda esa pasión y que sean estas mis últimas líneas en un programa que es maravilloso, porque tiene una palabra que tiene un sentido fundamental no solo para la juventud, sino para todos los cubanos. Una palabra que cada cubano le da su interpretación a partir de su experiencia de vida, a partir de su proyecto individual, y tiene que ver con los sueños. Quiero dedicar mi última línea precisamente a Santiago. Santiago de Cuba está alineada perfectamente con todo lo que tienen mis sueños y mis proyectos de vida. No puede existir Dairon sin esta ciudad. No hay sentido de vida sin Santiago de Cuba, y más importante aún, sin todas aquellas personas que quizás no he mencionado, porque es imposible en un programa de tan corto tiempo, pero que sin duda alguna contribuyen a la creación individual de lo que somos y de lo que seremos. Bueno, y mi sueño es volver a conversar contigo en otro momento, quizás en La Habana, ¿por qué no? Porque también vas hacia la capital, y aunque muchos se preguntan ¿por qué Dairon no se ha ido hacia La Habana? Y bueno, pues yo me imagino que con estas últimas palabras ustedes encuentren la respuesta. Mi sueño Un personal placer. para contigo es que cuando te vayas, como todo el equipo, Sí. digas como Lorca, iré a Santiago. Seguro. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar, sueño, yeah. A ver, Mari, ¿te ves ahí? Sí, pero yo creo que aquí hay sol. Sí, vamos a caminar un poquito, podemos caminar. Espera, se va. Lo tengo aquí, ¿viste? Bueno, y así estamos llegando al final de nuestro programa por hoy. Yo lo he disfrutado mucho, pero he sufrido también mucho porque quiero seguir conversando con Dairon Chan. No, tu invitado es una maravilla. Sinceramente es una maravilla, tiene mucho que contar. Dime la verdad, como profesor, ¿qué tal es? En el aula se disfruta muchísimo, muchísimo. Sí, ¿y qué le puedes criticar?
No, no hay mucho que criticar. No hay mucho. No hay mucho que criticar porque siempre nos sorprende con algo nuevo y eso despierta en los jóvenes, despierta la chispa, como Seguro. bien se dice. Bueno, pues ya saben, Dairon Chan Arranz, ese periodista, realizador audiovisual, un investigador nato, un encanto de persona, un santiaguero de pura cepa, ¿verdad? Y los guanches, que me dicen los guanches, que ya saben sí. dónde se van a presentar, ellos dijeron, así que vamos para allá. Seguro. Y nosotros ahora no, nos vamos en ramada arriba, así que ustedes regresen el próximo Prepárate, jueves. ya te lo digo, prepárate para el sol. No importa, el calor de Santiago La tierra caliente. te contagia, te invita a caminar y a disfrutar. El jueves que viene por el canal educativo a las 7 en punto los esperamos en Juventudes por un Sueño, donde pones creas Y transformamos tu mundo. en ramada arriba. Vamos allá. Vamos